Ya, vamos a hacer un tercer circuito por Thevenin y que corresponde exactamente al mismo circuito que hicimos por superposición, el tercero también. ¿Cuál es la diferencia, cierto? Que siempre pedíamos el voltaje a calcular en la resistencia como de la rama de al medio. Ahora estamos pidiendo el voltaje en la resistencia de 2 ohms, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Ahora lo vamos a hacer por Thevenin, delante lo hicimos por superposición y para poder hacer el final de los cálculos igual coloqué yo nodos y divisor de tensión, pero bueno, ahí igual en estos últimos dos teoremas, que es superposición y Thevenin, siempre se van a encontrar con agrupaciones de ramas o dentro del circuito donde no queda de otra que agregar otra forma de calcularlo, además del teorema, para poder terminar el ejercicio, ya sea malla, nodo o ley de Ohm, ¿ya? Entonces, bueno, dejando atrás eso, nos vamos a enfocar en Thevenin, que ya sabemos que lo que tenemos que calcular es un voltaje de Thevenin, una R de Thevenin y ver la carga. En este caso, nuestra carga es la resistencia de 2 ohms, que es ahí donde nos piden calcular el voltaje. Entonces, vamos a redibujar el circuito, pero sin la carga. Ahí, dejamos ahí el espacio. Ahí está. 8 volts. 3 ohm, 4 ohm, más menos 6 volt. Y si ustedes se fijan, al sacar la carga, nos queda un circuito abierto acá. Por lo tanto, en esta, acá donde está esta fuente, no hay corriente. Ya, por lo tanto, la única corriente que se da es aquí donde está esta malla. A ver, acá. Ahí solamente hay corriente porque ya hacia acá la corriente no va a salir porque se va a encontrar con un circuito abierto. Ya, por lo tanto, lo que podemos hacer es calcular la corriente aquí, en esta parte, y multiplicarla por esta resistencia de 3 ohms y tener el voltaje aquí que le vamos a llamar voltaje en R2. Siempre le hemos llamado así. ¿Ya? Y después vamos a hacer un LKB para encontrar el B de Thevenin, que es como lo que nos piden siempre. Voy a borrar esto porque era solo para explicar. Entonces el B de Thevenin lo tenemos que encontrar aquí donde está la carga. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dije, solo hay corriente aquí, en este espacio, ¿cierto? Entonces me quedaría ¿cómo lo hago? Ah, no. Puedo hacer un divisor de tensión. No tengo para qué sacar corriente, ¿verdad? Pero en todo caso igual se podría sacar corriente. Claro, igual se podría sacar corriente porque esas resistencias quedan en serie, ¿no? Pero voy a sacar divisor de tensión mejor, como lo hemos ocupado poco, lo aprendimos hace poquito. Y yo diría que el voltaje en R2 es la fuente, que es 6 por 3 dividido la suma de la resistencia, que es 3 más 4. El voltaje en R2, por lo tanto, quedaría 6 por 3 dividido 7. Ahí está. 2,57 volts. Espero no haberlos confundido con lo anterior. Alguien podría decir, ¿y se puede hacer por ley de Ohm? Claro, se puede, porque tú dirías el voltaje dividido, los 6 dividido la suma de la resistencia, que es 7. 6 dividido 7 te queda una corriente de 0,86 aproximadamente, y eso lo multiplicas por 3, que es donde quieres encontrar el voltaje, y te va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Pero yo aquí quise ocupar divisor de tensión, así por gusto propio nomás, ¿ya? Entonces ya sabemos que acá, voy a borrar esto, acá hay 2,57 volts, ¿cierto? Y que el más ahí y el menos acá. Y ahora voy a hacer un LKB para encontrar el voltaje de Thevenin. Me quedaría menos 8 más el B de Thevenin más el voltaje en R2, que
lo encontramos recién. Igual a 0, ¿cierto? Eso dice el LKB. Me quedaría menos 8 más el voltaje de Thevenin más PR2, que es 2,57, que lo encontramos recién. Menos 8 más 2,57 me queda menos 5,43 igual 0. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es 5,43 volts. Ya, ahí tenemos el voltaje de Thevenin, tenemos la resistencia de carga y nos faltaría la R de Thevenin. Entonces, para la R de Thevenin, ustedes saben, mantengo abierto ahí donde estaba la carga y todas las fuentes se cortocircuitan. Por lo tanto, acá donde está la de 8, hacemos un cable, dejamos ahí el espacio de la R de carga, colocamos esa resistencia ahí que vale 3 ohm, cierro por este lado, acá va la otra resistencia de 4 ohm y esta fuente de 6 la cortocircuito también. ¿Qué tengo? Tengo solamente estas dos resistencias, ¿cierto? Al final estas dos resistencias que están en paralelo porque se unen acá y se unen acá. Por lo tanto, el R de Thevenin corresponde al paralelo entre 3 y 4, que sería 3 por 4 dividido 3 más 4. Sería 3 por 4 dividido 7, que es 3 más 4, y me queda 1,71. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a armar nuestro equivalente de Thevenin. Ponemos la fuente de voltaje, que es 5,43, la resistencia, que es el R de Thevenin, igual a 1,71 ohm, y la R de carga, donde se nos pedía calcular el voltaje. En este caso la R de carga era de 2, ¿cierto? Ahí la tenemos. 2 ohm. Entonces, el VA, como le veníamos llamando, ¿cierto? Este VA es igual, haciendo divisor de tensión que me gusta, es la fuente 5,43 por la resistencia de carga y dividido por la suma de las dos resistencias. Ahí. Entonces el voltaje en A es 5,43 por 2 dividido la suma y me da 2,927 volts. Y ahí está. Pueden corroborarlo igual con el circuito 3 de superposición y ahí se van a dar cuenta que nos da exactamente lo mismo, y esta es otra forma de hacerlo. ¿Ya? Así que espero se haya entendido. Y véanlo con calma, lo analizan, lo vuelven a hacer y me cuentan cualquier cosa.